Saludos, mi nombre es Alberto Jordán Valdés Villar. Soy doctor en artes con línea de estudio en musicología e historia de la música. Trabajo como profesor en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato. Pertenezco al claustro de musicología y colaboro con el Cuerpo Académico Consolidado de Musicología. A su vez, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy les presento los 87 lemas del Manual de Composición de Ramiro Luis Guerra González, Fundamentos para la creación de sistemas musicales en educación superior. Ramiro Luis Guerra González nació el 13 de noviembre de 1933 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó a estudiar piano a una edad temprana y de inmediato desarrolló un gusto por la creación musical. En 1950 se estrenaron obras de su autoría con la tutela del violinista Antonio Ortiz Cajero. Posteriormente buscó las cátedras de Carlos Chávez y de Alfonso de Elías. En 1959, la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes estrenó su obra La Suite Bucólica. Con el propósito de pulir su técnica compositiva, Guerra realizó una estancia en Italia en 1960, donde acudió a las clases de Boris Morena y Goffredo Petrassi. En 1997 obtuvo la medalla Mozart, la cual otorga la Embajada de Austria en México. El 18 de julio de 2003, Ramiro Guerra falleció derivado del linfoma no-Hodgkin. Pocos años antes de fallecer, Ramiro Guerra escribió su Teoría del aprendizaje estructural de la composición musical. Entre los manuales de composición más importantes del siglo pasado destacan Los fundamentos de la composición musical de Arnold Schoenberg, La técnica de los compositores de Miguel Bernal Jiménez o textos más antiguos como Gradus ad Parnassum de Joseph Fuchs. Lo que hace diferente el manual de Ramiro es de cualquier otro es el estudio de la composición musical desde la lógica formal, más que de la memorización y práctica de reglas armónicas, contrapuntísticas o de formas ya conocidas. Una década después de que Guerra escribiera este manual, en 2005, Alexander Sokolov publicó La composición musical en el siglo XX, Dialéctica de la creación, que plantea la lógica formal como fundamento para la composición musical. Esto otorga un valor intelectual del documento de Ramiro Guerra. Anteriormente era una práctica común que los compositores se formaran viviendo con un maestro. Un ejemplo es esta imagen donde está Nikolai Zverev junto a sus alumnos. Una vez aceptados, se mudaban a vivir con él. ¿Se puede enseñar a componer? La técnica no es un fin, es el inicio del camino hacia la libertad expresiva. Las aproximaciones a nuevas obras nacen de la intuición, a lo que llamaremos el esqueleto de los lenguajes intuidos. Usemos la intuición. Este esqueleto de lenguajes intuidos debe ser rectificado por el pensamiento lógico formal. Así podemos intuir un conjunto de reglas del lenguaje estudiado. Esas reglas nacieron de la experimentación a través de prueba y error. Posteriormente, se establecieron como tales y fueron enseñadas académicamente. Entonces, sí se puede enseñar a componer con la intuición del estudiante y la guía del profesor, quien especifica el universo del lenguaje musical estudiado. Los ingredientes sonoros de una pieza no siempre son elementos singulares concretos. También pueden ser a lo que el autor llama campos continuos, que son cualidades de un sonido que cambian continuamente, con la intención de expandir la visión musical del estudiante de composición a más allá que las relaciones interválicas o armónicas entre las notas. Ramiro Guerra creó el concepto de los campos continuos. Un ejemplo de los campos continuos es el solo de clarinete del cuarteto para el fin de los tiempos de Oliver Messiaen en el movimiento El abismo de las aves. Escucharemos un ejemplo en el que se puede observar que la frecuencia, la amplitud y la forma de onda cambian de manera continua. Muy bien, entendemos frecuencia, que es distinguir un sonido agudo de uno grave, la amplitud, un sonido suave de uno fuerte.
Forma de onda, un sonido oscuro de uno brillante. Esta forma puede ser sinoidal, cuadrada, diente de sierra y triangular, entre las más comunes. El lenguaje musical es un conjunto finito de reglas abstractas. El lenguaje musical es como una maquinaria cuyas estructuras compuestas tienen una función que las piezas singulares no tienen por sí mismas. Hay lenguajes musicales que pueden producir más estructuras que otros. Sin embargo, las características de todo lenguaje es que en sus partes no sean superpuestas, es decir, que las reglas no se contradigan entre sí y que su funcionamiento sea orgánico. De un sistema de reglas se puede crear un número infinito de constructos musicales. La música del siglo XX fue, progresivamente, tendiendo a la sistematicidad con reglas mínimas o caprichosas. Entonces, las reglas aparentemente inexistentes se vuelven claras. Evitar cualquier trazo que indique un sistema. En otras palabras, la regla es no tener reglas. También esto es llamado el sistema cero, antisistema o lenguaje asistemático. Podemos escuchar ahora esta tendencia del siglo XX de música de cambios, Music of Changes, de John Cage. Las dimensiones formales y materiales. Hay abundancia de manuales de composición que se limitan a seguir los paradigmas propios o anteriores. Se piensa que esto es derivado de una falta de distinción entre las dimensiones de la creación musical, la formal y la material, siendo la primera en fundamentos lógicos, es decir, entender cómo y por qué se crearon esos lineamientos, por ejemplo, las reglas del contrapunto. La segunda dimensión es la práctica de las reglas aprendidas sin un entendimiento profundo. De estas dos dimensiones se distinguen los siguientes niveles lógicos de abstracción. Nivel 0, la pieza individual. Nivel 1, los conceptos que integran cada regla. Son el puente entre la forma pura y la materia pura. Nivel 2, los conceptos puramente formales. Son categorías mentales en las que se organizan las variables sin contenido semántico, fenómenos individuales y variables predicativas. El nivel 3, la forma canónica musical bajo la que se han construido un gran número de piezas. De acuerdo con la teoría russelliana de los tipos, se distinguen tres tipos lógicos. Tipo lógico 0, una pieza en concreto. Tipo lógico 1, el lenguaje para construir un número infinito de piezas irrepetibles. Tipo lógico 2, las reglas para construir los lenguajes infinitos. Esto es útil para no caer en la paradoja de Russell, en la que un conjunto se contiene a sí mismo, es decir, una pieza no es un lenguaje musical, o sus reglas ni un lenguaje musical es una pieza. Ramiro Guerra creyó acertadamente que los ejercicios lógicos ayudan a la toma de decisiones sobre una creación musical. Las operaciones booleanas más útiles para la composición musical son la la intersección. La expresión A por B tiene el valor de 1 si las expresiones A y B lo toman simultáneamente, es decir, que las dos valgan 1 y se da el valor de 0 en cualquier otro caso, sea que A o B valgan 0, el valor es 0. Tienen que valer las dos 1. La suma. La expresión A más B toma el valor de 1 si al menos una de las expresiones A o B toman el valor de 1 y toma el valor de 0 en cualquier otro caso. La diferencia, negación. La expresión no es A tiene el valor de 1 si la expresión A se le da el valor de 0 y toma el valor de 0 si la expresión A toma el valor de 1. Un sistema debe contener una regla no debe contener una regla que lo rompa. Tiene un número finito de elementos,
Un sistema puede ser abierto a poder introducir o eliminar reglas sin que sea afectado en sus cualidades fundamentales, como son consistencia y completud. Un sistema puede ser infinito en sus combinaciones matemáticas y finito en sus posibilidades expresivas. Los sistemas deben tener tres características: homogeneidad, controlabilidad y, sobre todo, servicio a la expresión. Un sistema no disminuye la libertad artística, le confiere unidad y coherencia. Como decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero. La belleza estética de una obra no proviene de sus elementos aislados, sino de su estructura total. Un sistema no es sinónimo de simetría. Hay que prestar atención a esto. Un sistema es orgánico cuando sus órganos, sus elementos, tienen interrelación y funcionan como una unidad. Un lenguaje musical puede ser infinito sistemáticamente y finito sistémicamente. Un sistema está agotado cuando ya no ofrece riqueza cualitativa. Un ejemplo de esto es en los ejercicios de composición, digamos, una sonata clásica. El sistema es infinito en forma matemática, pero ya se agotó su capacidad de innovación en la música. Estas son las referencias. Esto fue los 87 lemas del Manual de Composición de Ramiro Luis Guerra González, Fundamentos para la creación de sistemas musicales en educación superior. Muchas gracias por su atención.